El nombre de Andrew Mountbatten Windsor, conocido mundialmente como el Duque de York, vuelve a situarse en el centro de la atención mediática. Esta vez, no por un acto oficial, ni por un gesto de reconciliación con la Casa Real Británica, sino por el lugar que, según diversas informaciones, podría convertirse en su nuevo hogar, Marsh Farm, una propiedad situada en el tranquilo, pero históricamente cargado pueblo de Wolferton, en el condado de Norfolk. Aunque no existe una confirmación oficial, distintas fuentes coinciden en que Andrew no se trasladará a Sandringham House, dado que se trata de una finca privada, perteneciente a la corona. Sin embargo, la cercanía geográfica y simbólica entre Sandringham y Marsh Farm ha despertado un profundo interés, especialmente tras conocerse que una restricción aérea de tipo no-fly fue ampliada recientemente para cubrir la zona donde se encuentra la nueva residencia atribuida al duque. Wolferton, un pueblo pequeño, con una historia sombría. Wolferton es una pequeña aldea situada a unos 11 kilómetros al norte de King's Lynn, en el oeste de Norfolk. A simple vista, se trata de un enclave rural típico del este de Inglaterra, rodeado de campos, caminos estrechos y una atmósfera silenciosa. No obstante, bajo esa calma aparente, se esconde una historia profundamente ligada a los momentos más solemnes y lúgubres de la monarquía británica. El pueblo se encuentra a apenas 7 millas de Sandringham House, una de las residencias más queridas por la difunta Elizabeth II, quien pasó allí numerosas navidades y largas temporadas privadas. Pero Wolferton no solo es recordado por su cercanía al corazón de la realeza, sino por albergar uno de los lugares más simbólicos y abandonados del patrimonio ferroviario británico, la estación de tren de Wolferton, la estación abandonada donde comenzaron los últimos viajes reales. La Wolferton Railway Station cerró sus puertas en 1969, pero su relevancia histórica permanece intacta. Fue desde este punto donde comenzaron los últimos viajes de dos monarcas británicos fallecidos en Sandringham, George Puffin y su hijo, George VI. En 1936, tras la muerte de Jorge, a los 70 años, su féretro fue trasladado desde Sandringham hasta la iglesia de St. Mary Magdalene Church y posteriormente llevado a la estación de Wolferton para iniciar su viaje final a Londres. 16 años más tarde, en 1952, la historia se repetiría con su hijo el rey Jorge VI. Una muerte envuelta en controversia. La muerte de Jorge sigue siendo objeto de debate histórico. Según documentos médicos revelados años después, el monarca fue sometido a una eutanasia administrada por su médico personal, quien le suministró morfina y cocaína para aliviar su sufrimiento. El doctor anotó que el rey falleció exactamente a las 23:55, una hora cuidadosamente elegida para que la noticia pudiera ser publicada a la mañana siguiente en The Times, en lugar de aparecer en los menos apropiados diarios vespertinos. Tras su fallecimiento, el procedimiento fue meticulosamente ceremonial: traslado a St. Mary Magdalene, paso por Wolferton Station y viaje a Londres, reforzando el papel de este pequeño pueblo como un silencioso testigo de despedidas reales. 1952. La muerte de Jorge VI y el ascenso de Isabel II. Cuando Jorge VI murió repentinamente en Sandringham en febrero de 1052, víctima de un cáncer de pulmón a los 56 años, su hija mayor, la entonces princesa Isabel, no se encontraba en el Reino Unido. Había iniciado una gira oficial por la Commonwealth y se encontraba en Kenia cuando recibió la noticia que cambiaría su vida y la historia del país. Isabel regresó a Londres al día siguiente y poco después viajó a Norfolk para iniciar los preparativos del funeral de su padre. Tras permanecer en capilla ardiente en St. Mary Magdalene, el ataúd del rey fue colocado sobre un carro de artillería y trasladado a la estación de Wolferton. Los hombres de la familia real siguieron el cortejo a pie, mientras que las mujeres, incluida la reina viuda y la nueva soberana, lo hicieron en automóviles. El viaje concluyó en King's Cross Station, desde donde el féretro fue trasladado a Westminster Hall para continuar el velatorio oficial
antes del funeral celebrado 4 días más tarde. Posteriormente, el ataúd fue llevado desde New Palace Yard hasta Paddington Station arrastrado por marineros sobre un carro de artillería y finalmente trasladado a Windsor, donde el servicio funerario tuvo lugar en la St. George's Chapel, Marsh Farm y la sombra del pasado. Es en este entorno cargado de historia, muerte y simbolismo real donde se sitúa Marsh Farm, la propiedad que, según se ha informado ampliamente, podría convertirse en la nueva residencia de Andrew Mountbatten Windsor. Para muchos observadores, la elección del lugar resulta tan significativa como inquietante. El duque, apartado de la vida pública tras los escándalos que han marcado su reputación en los últimos años, parece encaminarse hacia un retiro discreto, pero no exento de connotaciones. Vivir en un enclave asociado a funerales reales, secretos médicos y episodios ocultos de la monarquía añade una capa de simbolismo difícil de ignorar. Wood Farm, demasiado cerca de la familia. Wolferton también se encuentra muy próximo a Wood Farm, la residencia donde el difunto Philip pasó largas temporadas tras retirarse de sus deberes oficiales en 2017. Wood Farm fue durante años un refugio personal para el duque de Edimburgo, lejos de los focos y del protocolo palaciego. Según informaciones recientes, Wood Farm fue considerado inicialmente como una posible opción para Andrew. Sin embargo, esta alternativa habría sido descartada por considerarse demasiado cercana al núcleo activo de la familia real, tanto en términos físicos como simbólicos. Un pueblo que también escondió a un príncipe. Wolferton no solo está ligado a muertes reales, sino también a silencios prolongados. Uno de sus residentes más notables fue Prince John, el hijo menor de Jorge Pins y la reina María. Diagnosticado con epilepsia, el joven príncipe fue apartado de la vida pública y prácticamente ocultado del ojo mediático, pasando gran parte de su corta vida lejos de Londres y de los actos oficiales. Su historia, marcada por el aislamiento y el estigma, refuerza la percepción de Wolferton como un lugar donde la monarquía ha gestionado lejos del escrutinio público sus capítulos más delicados. Que Andrew Mountbatten Windsor pueda instalarse en Marsh Farm no es solo una decisión inmobiliaria, es para muchos un reflejo de su posición actual dentro de la institución, cerca, pero no dentro, protegido, pero apartado, rodeado de historia, pero lejos del poder. En un momento en que la monarquía británica busca modernizar su imagen y dejar atrás escándalos que han erosionado la confianza pública, la elección de Wolferton como refugio personal para uno de sus miembros más controvertidos parece casi literaria. Un lugar donde los trenes ya no pasan, donde los secretos permanecen enterrados y donde la historia pesa más que el presente. El futuro dirá si Marsh Farm se convierte realmente en el nuevo hogar del Duque de York. Lo que ya es evidente es que, de confirmarse Andrew, no estará simplemente mudándose a una casa, sino instalándose en uno de los escenarios más sombríos y simbólicos de la historia real británica.